Hay figuras que intentan impresionar por tamaño, otras por fanservice, y luego están figuras como Albedo de aniversario que impresionan simplemente por cómo están compuestas. Porque honestamente, desde que la ves armada, queda clarísimo que esta figura fue diseñada para verse elegante. Las alas, el vestido blanco, las escaleras y la forma en la que Albedo parece ir bajando lentamente hace que toda la composición se sienta muchísimo más premium. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy toca revisar a Albedo en su versión de 10º aniversario con enfoque real de compra, armado, calidad, presencia, composición y veredicto al final. Albedo ya tiene muchísimas figuras, pero justamente por eso una figura de aniversario tiene una responsabilidad diferente. No basta con que se parezca al personaje, tiene que sentirse especial y creo que esta versión entiende muy bien qué hace funcionar visualmente Albedo. No se va por una pose exagerada, no intenta verse agresiva y tampoco depende únicamente del fanservice. Lo que hace es construir una figura elegante con muchísima presencia visual y una composición que llama la atención incluso desde lejos, y honestamente eso le queda perfecto al personaje. Esta versión entra como evento del 10º aniversario. Desde la caja ya se nota que estamos frente a una figura importante. La caja es bastante grande, principalmente porque el blister incluye las alas separadas, las escaleras, como algunas piezas adicionales. Pero algo interesante es que, aunque la caja se sienta enorme, la figura ya armada en realidad no ocupa tanto espacio como uno podría pensar. Sí tiene bastante presencia, sí llama muchísimo la atención en vitrina, pero no se siente exageradamente ancha. La profundidad y las alas ayudan a generar composición visual que a consumir realmente un espacio absurdo. Eso me gustó bastante. La presentación me parece bastante limpia. Kadokawa aquí no intenta hacer algo extremadamente cargado visualmente, pero sí se siente como una figura premium. Y honestamente, el tamaño del blister impresiona bastante cuando lo ves todas las piezas separadas, especialmente las alas, porque desde ahí ya se nota que gran parte de la figura depende de cómo se construye toda la composición alrededor de Albedo. También me gustó que los soportes de las alas prácticamente no se notan una vez armados. Eso es algo que puede preocupar al inicio considerando el peso y el tamaño de las alas, pero al final quedan bien integrados en la figura. El armado debo decir que sí requiere algo de paciencia, principalmente por las alas. Honestamente, esa fue probablemente la parte más complicada del proceso, pero una vez colocadas y ajustadas correctamente, la verdad es que quedan muy bien sujetas y transmiten bastante seguridad. No se sienten flojas, no se sienten improvisadas, y ya completamente armada, la primera impresión es buenísima. De verdad queda clarísimo que es Albedo. El rostro, las alas, el vestido y la postura trabajan juntos de una forma muy elegante. Algo que me sorprendió muchísimo fue cómo cambia la figura dependiendo del ángulo, especialmente desde abajo. Da como ese efecto de Albedo bajando las escaleras y la verdad es que está muy bien logrado. Lo mejor de esta figura para mí está en 5 puntos. El primero es el rostro. Definitivamente fue lo que más me sorprendió. Los ojos, la expresión y la forma en la que resuelve el rostro hacen que Albedo se vea elegante, tranquila y muy fiel al personaje. Lo segundo definitivamente serían las alas. Y aquí sí creo que Kadokawa hizo un trabajo muy bueno. Tienen textura, reflejos, volumen y suficiente presencia visual para convertirse en uno de esos elementos más fuertes de la figura. Además, se siente premium. Tercero, el vestido blanco. Porque no depende únicamente del color o de la forma, los pliegues, el movimiento y cómo cae sobre la figura ayudan muchísimo a que la composición se vea más natural y más elegante. Cuarto, las escaleras. Honestamente, creo que aquí esta parte de la magia de la figura no solo está en que es una base, sino que en realidad ayuda a construir toda una escena. Las tomas desde abajo funcionan increíble porque realmente da la sensación de que Albedo está descendiendo lentamente. Y quinto, la composición completa. Esta figura no se siente como Albedo parada, se siente como una escena cuidadosamente construida alrededor del personaje y eso hace una enorme diferencia. Ahora, sí hay algunas cosas que deberías considerar. Aunque no ocupa tanto espacio lateral como parece, sí necesita profundidad. Las alas y la composición hacen que necesite cierta distancia para respirar visualmente dentro de una vitrina. También hay partes delicadas, especialmente algunas puntas del cabello o piezas pequeñas, aunque honestamente creo que eso pasa con la mayoría de figuras de este estilo. El armado requiere paciencia.
No diría que es complicado, pero definitivamente no es una figura que puedas armar rápido y sin tener cuidado, sobre todo con las alas. Fuera de eso, honestamente no encontré algo que rompiera la experiencia, al contrario. Mientras más la veía armada, más sentido tenía toda la composición. Y aquí quiero detenerme en algo que creo que es el corazón real de esta figura: la composición. Porque sí, el rostro está muy bien, las alas impresionan y el vestido se ve muy elegante. Pero lo que realmente hace este Albedo funcionar es cómo todos estos elementos trabajan en conjunto. Las escaleras elevan la figura, las alas expanden la silueta, el vestido dirige la vista hacia abajo y el báculo ayuda a cerrar la composición visual. Entonces, dependiendo del ángulo, la figura cambia muchísimo. Las tomas desde abajo probablemente son las mejores, porque ahí se siente este efecto de Albedo descendiendo, no se siente estática, se siente como una escena congelada. Y honestamente, eso me parece uno de los mayores logros en esta figura. Veredicto final: ¿este Albedo de aniversario definitivamente puede valer la pena como una figura premium? Honestamente creo que podría competir fácilmente en un top personal de figuras. No porque sea la más exagerada, no porque sea la más grande, y tampoco únicamente por el fanservice. Lo que hace especial esta figura, en mi opinión, es que se siente muy bien compuesta. Cada elemento ayuda al conjunto. El rostro, las alas, el vestido, las escaleras, el báculo y los ángulos desde abajo, todo trabaja para que Albedo se vea elegante e imponente al mismo tiempo. También me gusta que, aunque sí llama muchísimo la atención, no se siente imposible de integrar a una vitrina. Sí se siente una pieza importante dentro del display, pero no como algo absurdo en tamaño. Mi conclusión sería esta: esta figura no gana por exageración, gana porque entiende perfectamente cómo representar a Albedo como personaje, y honestamente creo que eso vale muchísimo más. Ya colocada en vitrina, creo que se siente todavía más su valor. Las alas llaman muchísimo la atención, sí, pero lo interesante es que la figura sigue viéndose elegante y limpia. No se siente saturada, y dependiendo de la iluminación y el ángulo, cambia bastante la forma en que se percibe. Ahora dime tú, ¿te gustan más las figuras de Albedo más elegantes y más compuestas? ¿O prefieres versiones más agresivas o totalmente enfocadas al fanservice? Te leo en los comentarios.
Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en The Ultimate Level Gaming. Nos vemos en el próximo video.